Este curso que hemos denominado Literatura y Filosofía o la Imaginación como Realidad parte de la pregunta o de la sospecha de si la filosofía y la literatura pueden ser consideradas maneras de aproximación a lo real, a la realidad, y si son un modo de ubicarse en el mundo. En principio, tendemos a pensar en la literatura como un discurso de ficción o de la representación que, a pesar de que tiene evidentemente en el discurso referencias a objetos, a cosas, a seres, a personajes que nos son familiares y que podemos reconocer, también es un discurso que identificamos con la fantasía, la imaginación, como si la fantasía y la imaginación fueran elementos que están, si no fuera, si de algún modo, digamos, desplazados del plano de lo que nosotros llamamos lo real. Es decir, tenemos una tendencia a pensar en la literatura como un discurso que nos habla desde aquello que, aunque está frente a nosotros y nosotras, mientras tenemos la experiencia de la lectura y mientras recordamos lo que hemos leído, sabemos, y a veces eso puede producir mucha tranquilidad, sabemos que después de todo, en el momento en que dejemos de leer o en el momento en que nos ocupemos de las cosas cotidianas, esos demonios, monstruos, titanes, dragones, criminales, hombres que salen de un parque y llegan con un cuchillo hasta un sofá, gente que devora vísceras y que se traga a niños, mares desatados, unas ballenas enormes que emergen desde profundidades abisales para reventar en pedazos y volver astillas un barco. Bueno, tenemos la tranquilidad de que eso todo es un invento, de que aunque hayamos estado en contacto con alguien como Mefistófeles, Mefistófeles no va a aparecer detrás de mí mientras estoy cenando a solas para meterme en el problema de darme la posibilidad de que todo aquello que yo deseo pueda hacerse real. Y en ese sentido, la distancia, por así decirlo, entre la literatura y la realidad es una distancia que está poblada de una serie de certezas y, si se quiere, de negaciones. Sabemos que no existen o no han ocurrido ciertas cosas. Tenemos esa seguridad, sabemos que esas cosas no nos están pasando, sino que ocurren en ese territorio. Y por esa vía se suele pensar también en que la literatura, en definitiva, no da cuenta de la realidad, que la literatura no quiere decir o establecer una verdad, que sería lo que la diferenciaría de forma importante, creo que de manera muy radical, de ese otro discurso que es el de la filosofía. A la filosofía sí le achacamos una no solo capacidad, sino una necesidad, una exigencia de dar cuenta de la realidad y de establecer, o por lo menos comunicar, hacer visible una verdad. Se espera, y eso no tiene mucho que ver con que lo esperemos cada persona en concreto. Hay una expectativa que tiene que ver con una dinámica general de las cosas. Les decía que en esa dinámica general de las cosas hay la expectativa de que la filosofía, por lo menos, ayude a pensar la verdad o a dar con unos mecanismos, con unos elementos
que posibiliten ese acercamiento a la verdad. Mientras, repito, de la literatura no esperamos eso. Curiosamente, desde sus orígenes, la filosofía se encontró con la necesidad, o fue un impulso, yo no lo sabría decir, de hablar de la verdad, hacer visible la verdad, o por lo menos llamar la atención acerca de la posibilidad de dar con la verdad. Decía que para eso, desde muy temprano, bastante allá en sus orígenes, la filosofía se encontró con que la literatura era probablemente la mejor manera de producir el discurso que le permitiría dar cuenta de la realidad, dar cuenta del mundo, dar cuenta del ser y dar cuenta incluso de sí misma. Esto podría resultar paradójico o contradictorio si volvemos a lo que decíamos de que la literatura es un discurso de la representación, de la ficción y podríamos decir incluso de lo no real. En todo caso, de lo no verdadero o en todo caso de aquello que no es verdadero ni falso, sino posible. Incluso la teoría literaria ha adoptado, asumido de una forma muy categórica, digamos que bastante bien argumentada, la noción de mundo posible o de mundos posibles para explicar, entre otras cosas, el funcionamiento, la lógica, si se podría llamar así, de ese discurso que conocemos como literatura. Sin querer entrar en los aspectos propiamente conceptuales o teóricos de esto, yo quiero hacer una invitación a pensar en esto a partir de ciertas sospechas y, bueno, de ciertas dudas y sobre todo de una serie de preguntas, de manera que lo que de aquí en adelante conversemos en estas sesiones, aunque suene como una afirmación, va a estar siempre planteado como una pregunta, por lo menos como una inquietud. Y esa inquietud es, como empecé diciendo, la de si la literatura no será también una manera de aproximarse a la realidad. Si la literatura fuese una forma de aproximarse a la realidad, tendría mucho sentido y no habría ningún problema en que la filosofía, que quiere dar cuenta de la realidad y de la verdad, haya echado mano de la literatura. Hay dos ejemplos clásicos, o por lo menos dos ejemplos que son permanentemente referidos para plantear este asunto, que son la caverna de Platón, el famoso mito de la caverna de Platón, y el poema de Parménides. Cuando pensamos en el mito de la caverna de Platón, que está en su libro de La República, o está en el libro 7 de El libro de la República, nos encontramos con que ese es uno de los momentos fundamentales, cruciales de este gran libro, porque es a través de este mito o esta alegoría de la caverna como Platón va a tratar de poner en juego, de hacer visible, de hacer comunicable para su entorno una visión fundamental de su pensamiento que se podría considerar también una visión fundamental de su tiempo. Es decir, Platón tiene una visión de las cosas y una intuición del sentido de los tiempos históricos, concretos, reales en los que se mueve,
y él necesita comunicarles a los demás esa visión, no solo para buscar o propiciar que la compartan o no con él, sino para orientar el pensamiento y la acción de ciertos grupos, de cierta gente, de una determinada clase social y política, en un momento en que ese mundo en el que ellos viven está en crisis. Y en medio de esa crisis, Platón, una de las cosas que intuye y que elabora como discurso es que la solución a los problemas de la polis sería que los filósofos reinaran, es decir, que el filósofo sea rey, o que los reyes filosofasen, es decir, o el filósofo es rey o el rey es filósofo. Y en esa visión de Platón, uno de los elementos, digamos, prácticos, elementos de orden práctico, que van a tener interés especial para él, se refiere a la manera como la ciudad tendría que organizarse, el modo como tendría que estructurarse. ¿De qué manera sería posible lograr una coincidencia entre lo que podríamos llamar la natural manera de ser y de aparecer y de encontrarse en la realidad los ciudadanos y la manera como el Estado se da a sí mismo no solo una legitimidad, sino un sentido? El Estado hace ciertas cosas y una de las más importantes es preservar y propiciar un cierto orden, y eso lo hace por una cierta razón. Y esa cierta razón responde a una visión, entre otras cosas, de estabilidad y de proyección a larguísimo plazo de la condición especial que tienen ciertas personas para perseverar en el tiempo, para ser siempre, digamos, principales, para que su forma particular de organizarse y de ser pueda convertirse en términos globales en una cultura, en un modo de estar en la realidad. Y desde ese punto de vista, sabemos, y el título sería suficiente para darnos cuenta de eso, de que la República de Platón es un tratado político fundamental en la historia, en el decurso, en el transcurso de lo que llamamos Occidente. Ahora bien, al mismo tiempo, Platón quiere hacer visible la fundamentación de una cierta estructura social que debería aspirar a la estabilidad y a una suerte de mecánica autónoma, casi natural, que la autorregula en la medida en que mantiene a todos los seres exactamente en el lugar natural que les corresponde. Y por eso él propone una famosa, con una metáfora, una famosa visión de lo que él llama la organización de la sociedad de acuerdo con la calidad de las personas, que se corresponde cada una con un elemento que la define, y todo eso, esa gran metáfora, ese relato, ese discurso sobre la necesaria composición de la sociedad para que sea armónica, estable y tenga un sentido claro, es lo que llaman también el mito de los metales, y lo que Platón, pocas palabras, dice es que en la medida en que los hombres de hierro, los de cobre, los de plata y los de oro se mantengan dentro de su esfera específica y no se mezclen, en esa medida la estructura de lo social va a ser siempre armónica. Es decir, hay gente de oro, hay gente de plata, hay gente de bronce y hay gente de hierro. Y a cada una de ese tipo de personas le corresponden ciertas características. Y por unas ciertas características que en el lenguaje colonial de
de nuestra América, por ejemplo, en los siglos XVI, XVII y XVIII, esas ciertas características se denominaban calidad o calidades. Diríamos que de acuerdo con esas calidades, cada persona tenía un lugar en la sociedad, un fin, un destino, en fin. Todo eso que Platón elabora de esa manera genera un discurso que va a encontrar en el siglo XX una réplica interesantísima, y es la novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. En eso vamos a ahondar a medida que avancemos en estas conversaciones. Porque cuando hablamos del mito de la caverna de Platón dentro del libro de la República, es importante no perder de vista que lo que él plantea en el mito de la caverna tiene un sentido de anclaje en una visión de cuál es el verdadero ser de los humanos, que explica y justifica todas sus otras apreciaciones y todas sus otras afirmaciones acerca de cómo tendría que ser la sociedad o la ciudad o la república. Así que, volviendo al mito de la caverna, que como decía le da sentido también a su vez a estos otros mitos como el de los metales, etc. Lo que nos interesa para efectos de estas conversaciones es el hecho de que la verdad que Platón necesita comunicar encuentra una voz y una estructura de sentido en el mito. Entonces, alguien podría decir que Platón traslada al mito el discurso sobre lo político, el discurso sobre lo real. Alguien podría decir que de todas maneras, como sabemos, el mito fue siempre un discurso sobre lo real, un discurso sobre lo político, porque el mito en definitiva, al menos en el contexto helénico, griego, antiguo en el que estamos hablando, el mito tenía, entre otras cosas, la función de explicar para ordenar. Explicar para ordenar y para, podría decirse así, caracterizar de antemano todo aquello que en el decurso de la vida nos íbamos a encontrar. Por los mitos sabíamos que la noche y el día, la oscuridad y la luz tenían un valor, un sentido también ético, moral, cultural, tenían un significado que iba más allá del simple fenómeno físico de que el sol se ocultó y la luna apareció. Entonces, esta aparente contradicción es la que nos interesa explorar. ¿Qué pasa? Que la filosofía, y esa gran filosofía, que en el caso de Platón además es una filosofía que aspira a constituirse como sistema, ¿qué pasa? Que tiene que recurrir a la literatura. O en todo caso, ¿por qué tiene que recurrir a la forma literaria para comunicar aquello que quiere plantear? ¿Por qué termina construyendo una ficción como este del mito de la caverna, que también lo vamos a comentar y nos vamos a detener en eso en las próximas sesiones? ¿Por qué termina construyendo una ficción que tiene como un elemento discursivo algo importantísimo, y es que en el diálogo en el cual él le dice a la persona a quien le va a conducir, a quien va a invitar a entrar en el mundo de la caverna, le dice: imagínate un lugar que es una cueva, etcétera, etcétera. Y su contertulio le responde: me lo imagino. Y le dice: imagínate ahora que tal cosa. Clara y explícitamente, Platón apela a la imaginación e invita a la gente a imaginar algo que él necesita comunicar y que yo no voy a decir que él no puede explicar o que no puede argumentar, sino que entiende que lo tiene que expresar, tiene que hacer que aparezcan ciertas imágenes, que se constituya, se prefigure en la imaginación un cierto ámbito
un mundo donde cobran vida ciertas cosas, ciertas personas, se activan ciertas dinámicas y que le permiten al que está aquí, sin correr el riesgo, por ejemplo, en el caso de la caverna, de que quedara atrapado en la cueva, le permiten a este que está aquí ver, experimentar unos ciertos fenómenos que en su día a día pareciera que está incapacitado o que no tiene cómo identificarlos y por lo tanto necesita que esos fenómenos, que esas situaciones ocurran y que ocurran ante su vista y que estén a la vista en algún modo, que estén en el aquí y en el ahora, aun cuando baste que esa persona deje de imaginárselos para que desaparezcan. A diferencia de el tiburón que lo puede devorar, que aunque deje de pensar en él, puede comérselo. Entonces esto, digamos, nos va poniendo en la pista de cuál es el tipo de aproximación que queremos hacer acerca de esta relación entre la filosofía y la literatura. Preguntarnos por qué la filosofía ha recurrido en muchos casos y en, digamos así, momentos relevantes a la forma literaria, que por ahora no quisiera denominar la ficción literaria, sino la forma literaria, para dar cuenta de aquello de lo que quiere dar cuenta y que en general, salvo excepciones que las hay, en general apunta a la restitución o la visibilización y a veces incluso el establecimiento de la verdad. Con lo cual, pareciera que la literatura, para la filosofía, tendría el poder de hacer real, de hacer visible, tangible, aquello que en el discurso propiamente filosófico es difícil de hacer tangible. Esto es algo que habría que preguntarnos. Y el otro ejemplo clásico que decía, que es el poema de Parménides, que también vamos a revisar algunos fragmentos, tiene también una tesitura imaginal o imaginaria, muy elocuente, muy interesante, extraña, pero sobre todo nos pone frente a una especie de, no vamos a llamarlo alucinación, pero sí a una suerte de aparición súbita o de aparición muy vívida de una figura mítica, de una diosa, de una figura divina que se manifiesta y expresa unas cosas y plantea en unos términos que son entre enigmáticos y contradictorios, plantea unos asuntos que los mortales tenemos que descifrar para no extraviarnos en el camino y poder ir siempre en el camino del ser hacia la realización del ser y la verdad. Y es también, al igual que pasa con el mito de la caverna de Platón y con otros contenidos de la República de Platón, es un discurso imaginario, o por lo menos imaginal. Es un recurso, es una búsqueda, una apelación a la imaginación. Decíamos entonces que desde ese punto de vista, el logos y la imagen, la palabra y la imaginación han hermanado desde siempre la literatura y la filosofía. Decíamos que el tipo de exploración que se planteaba en la filosofía exigía poner en la imaginación, pero no fuera de la realidad, aquello que la filosofía quería comunicar. Digamos entonces que si pensamos
o tratamos de ahondar en esta inquietud, lo menos que podríamos decir es que la filosofía hace visibles, hace experimentables y comunicables ciertos contenidos, ciertos problemas, ciertos asuntos que de otra manera a la filosofía le costaría mucho poner en relación con la tribu, con la polis, con el pueblo, con el mundo. La otra cosa sobre la que invito a pensar es sobre el hecho de que si la literatura es una forma de aproximación a la realidad y en esa aproximación a la realidad en la que nos conectamos, como decía, con situaciones, con cosas que en el día a día seguramente resultaría muy difícil de experimentar. La otra pregunta es si eso no es también una forma, la experiencia de la literatura, no es también una forma de ampliación del mundo. Y si el hecho de que entrar en contacto con la literatura, si el hecho de experimentar las situaciones literarias o el hecho de pasar por la experiencia de la literatura, en la medida en que amplía el mundo, nos preguntamos si no será que también nos reubica, replantea para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras, cuál es nuestra situación en el mundo, qué cosas estamos entendiendo del mundo o qué cosas de la vida real, de la que nosotros tendremos a considerar real porque es dura, porque es difícil, porque no es la fantasía, etc. Decía que cosas luego de la experiencia y a través de la experiencia literarias, que cosas de la vida no cambian, no adquieren más sentido o sobre todo que cosas de la vida, la literatura nos ayuda a volver a pensar y en cierto modo a ver de un modo más crítico, más agudo. Lo pregunto porque la filosofía, en la medida en que también busca no solo encontrar, no solo busca poder dar con la verdad y con el conocimiento, sino que busca construir conocimiento, producir caminos o métodos para el conocimiento. Y en ese sentido la filosofía va de forma explícita a implicar o a representar o a significar para cualquier persona que la explore una ubicación en el mundo, porque esa es una de las grandes funciones o uno de los grandes efectos del conocimiento. El conocimiento nos ayuda a ubicarnos en la realidad, en el mundo. También vamos a conversar acerca de por qué no digo mundo y realidad como una misma cosa. Pero digamos, si la filosofía, a través de la exploración del sentido de las cosas por la vía del conocimiento y de la crítica de las cosas, para tratar de hacer visible cosas que pueden estar encubiertas, si por esa vía es una manera también de ayudarnos a ubicarnos en el mundo y en la realidad, en la medida en que recurre a la literatura, vemos que hay una complementación, o en todo caso, un encuentro entre dos discursos que por vías distintas, o quizás no tanto por vías distintas, sino de maneras distintas, produce en las personas una ampliación de su conciencia, amplía la perspectiva de las cosas y en ese sentido afecta de manera significativa el modo como la gente se ubica entre las cosas. Eso es un asunto de los que queremos conversar a propósito de la idea de que quienes están trabajando
están haciendo el esfuerzo de escribir literatura, de construir un discurso narrativo, piensen si en ese ejercicio de su escritura, si en ese ejercicio de producir un discurso narrativo, piensen hasta qué punto están también abriendo vías de acceso a dominios de lo real que por otras vías serían difíciles. Y ese es un asunto importante. Nos preguntamos si la literatura no será una manera de acceder a unos dominios a los que no podemos llegar de otro modo. Y bueno, lo primero que decía nos puede ayudar a entenderlo, es decir, es difícil entrar en los dominios de Drácula si no es a través de la literatura. Es difícil entendernos con el demonio si no es a través de la literatura. Es difícil tener conciencia de lo que significa que alguien me ofrezca la inmortalidad ya en este momento si no es a través de la literatura. Entonces, la literatura, por esa vía, parece que sí, nos permite entrar en unos dominios y sobre todo pareciera que sin mayores riesgos, sin poner en peligro la vida, nos pone en contacto con dominios, vamos a decir así, inusuales. La pregunta es si esos dominios en los que entramos, gracias a la literatura, son o no son reales. Porque algo que quisiera que pensáramos es acerca de por qué solemos asociar lo imaginario con lo irreal. ¿Por qué la imaginación en general no la consideramos realidad? En la perspectiva de la filosofía, la imaginación tiene una condición de realidad que es por lo menos discursiva, expositiva, expresiva, argumentativa. Y uno de los ejemplos clásicos de eso son las utopías. Las utopías más famosas son las del Renacimiento, también conversaremos algo sobre eso, porque es una forma muy clara, muy tajante, de construir un mundo que, entre otras cosas, es un mundo que está en el no lugar, sacar de la historia los grandes problemas de la humanidad, sus grandes problemas políticos, espirituales, y trasladarlos a una esfera, a un ámbito fuera del tiempo, por eso está también fuera del lugar, para poder observar ese mundo, para poder tener no ya una suposición, sino una evidencia de cómo sería el mundo si, por ejemplo, fuésemos perfectos. Ese ejercicio de imaginación, esa acción o acto de imaginación política tan duro, tan impactante que fueron las utopías, nos da una pista de cómo la imaginación es un terreno, un territorio donde la filosofía y la literatura se encuentran. Lo que queremos es explorar qué pasa en ese encuentro. Y con esto quiero agradecer que se me haya permitido venir a esta experiencia de formación, de discusión que se llama Esta Nave, a estar en esta nave con ustedes. Yo soy Carlos Ortiz Brusual y vamos a conversar todavía un poquito más en otras sesiones sobre este asunto de la filosofía y la literatura y el problema de la imaginación como realidad. Muchísimas gracias.